Buen miércoles, gente maravillosa. Gracias por acompañarme una vez más en estos encuentros de medicina integral consciente. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente y repetitivo que sobre todo se sucede como consulta en las guardias médicas, que tiene que ver con la inflamación de la vejiga, la cistitis, las infecciones urinarias también. Depende la situación, puede cambiar de nombre y también obviamente del diagnóstico médico que se haga. Este tema es muy interesante, es muy importante porque acá claramente hoy vamos a ver con mucha resignificancia el tema de la biología y la importancia de entender que nosotros somos seres mamíferos, somos animales también y tenemos un patrón estructural en nuestra mente con todos significados de las situaciones que vivimos o hacemos en relación a la funcionalidad de nuestro cuerpo. Obviamente que a diferencia de los animales, como siempre explico y vuelvo a explicar, nosotros hemos tenido una etapa evolutiva de nuestro cerebro, de nuestro desarrollo, donde está el aumento de nuestra masa cerebral con la corteza, que es ahí donde tenemos el razonamiento y el desarrollo lingüístico, que es lo que nos representa claramente con arquetipos o creencias que nos van moldeando en base a aprendizajes incorporados desde que nacemos, incluso desde antes que nacemos, que esto es una de las teorías más importantes de la psicogenealogía que la vimos la semana pasada, y que todo esto influye en nuestra salud, en nuestra vitalidad y en nuestro bienestar. Así que vamos a arrancar hoy, vamos a empezar distinto porque les voy a hablar un poco de la biología de los animales. Si nosotros tenemos mascotas a la vista en nuestros hogares, en el barrio, o sea, no es muy difícil de poder observar la funcionalidad, cómo se maneja un gato y un perro, ¿no? Que serían los dos animales que nos frecuentan en nuestra vida cotidiana, ya sea en nuestra casa, los que tengamos mascota, y si no, en el barrio o en cualquier video, uno tiene acceso y entendimiento de la funcionalidad. Y vemos que los animales utilizan su olor emanado por la orina, también por el roce de la piel y obviamente que por las heces, que esto lo hablé cuando hablamos de constipación, y el sudor, que es a través de la piel, ¿no? Para marcar territorio. Esto de marcar territorio es muy interesante porque no solamente habla de marcar territorio de su lugar donde habita este animal, sino que es mucho más que eso, porque estos olores que genera estas sustancias, en este caso la orina, en el que la huele, también incluye una información de alerta para la supervivencia. Todo esto, acuérdense que tiene que ver con sobrevivir, ¿sí? Se relaciona todo con sentidos de entender que hay que preservar la vida de esa especie, de ese animal en este caso, o de esta persona, y de la especie en sí. Entonces, los animales van marcando con estos chorros de pis corto que hacen, porque cuando en realidad quieren orinar, eliminar la orina en cantidad, no tiene que ver ahí con el olor, pero cuando hacen pequeñas marcaciones, esa orina sí tiene olor fuerte, ¿ok? Entonces, esto tiene que ver, primero en principal, con marcar el territorio, pero no solo de otros animales de la misma especie, como el perro, que va marcando árbol por árbol y este pareciera que fuese su territorio. Viene otro que tal vez se considera más alfa y va a marcar en el mismo árbol. Es como una competencia de territorio. También esta marcación es para evitar que vengan los depredadores, o sea, es como un área de protección que realizan con la orina. Por el otro lado, tiene que ver también con la búsqueda de pareja, ¿sí? Entonces, un macho va a tener un olor, una hembra otro olor, y a través de esos olores pueden tal vez encontrarse entre ellos como pareja, para formar pareja y generar continuidad de la especie, ¿sí? También la orina es como alertas,
generan, esto se ve tal vez más en los animales que viven en el bosque o en otras áreas donde no viven adentro de una casa como las mascotas, pero sí van marcando alertas de, por un lado, presas, que tal vez hay una presa que pueden llegar a cazar, entonces aparece otro de la misma manada, recordemos también la simbología de la manada, tan importante con este tema de ser parte de, si no soy parte de un grupo, no soy nada. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos actitudes incluso destructivas por querer ser parte de una manada. ¿Sí? No razonamos a veces, hacemos lo que la manada dice y seguimos a la manada. En este caso, en los animales no es tan así, porque los animales todo lo tienen muy claro porque no tienen bloqueos emocionales como nosotros a través de las estructuras sociales, la familia, la escuela, la iglesia, cómo nos van quemando la cabeza y nos van desestructurando de en realidad lo que tendríamos que haber sido como ser y terminamos siendo un modelaje, un moldeado de lo que otro pretende de nosotros, que puede ser la misma sociedad, ¿no? Obviamente. Por lo tanto, a este olor también entonces avisa de que hay presas, posibles presas para alimentarse, y también de depredadores de alerta. Ojo que, no sé, hay otro más feroz que yo y nos puede venir a comer. Estemos atentos, ¿sí? Y también vino que a veces, a mí me ha pasado con los perros míos, yo tengo un macho y una hembra, que el macho orina a la hembra, la orina en su lomo. Yo no entendía por qué. Y es porque para demostrarle a otros machos que esa hembra es de él. Entonces es también como marcar su territorio de su pareja, ¿sí? Bueno, esto es como, digamos, para entender un poco el significado. Vos me decís, ¿qué tiene que ver? Porque si nosotros no vamos orinando árbol por árbol, no tiene que ver que vayamos a marcar un territorio en el barrio, pero si ustedes se ponen a ver a los niños, por ejemplo, cuando son chiquitos, tienen una necesidad de orinar. Mamá, tengo ganas de hacer pis, mamá, o sea, es instintivo. Y tal vez acaba de hacer pis en la casa y es un chorrito, pero eso es parte de la biología. Después nosotros socialmente no podemos orinar en cualquier lado. Es más, después por eso también vienen los problemas a veces de infecciones urinarias y demás por retener la orina producto de no querer ir a cualquier baño. Como hablé con lo de la constipación, que tenía que ver también con eso. Por asco, no voy a ir al baño del vecino, no voy a ir al baño de mi amiga, no voy a ir a esto, o no voy a ir al baño del micro o de lo que sea, entonces retengo. Entonces, pero es una cuestión de estructura social, no es algo natural. La gente que practica todas medicinas naturistas te dicen, enseguida que vos sientas sensación de hacer pis, andá y hacé, no retengas, no te quedes esperando a ver qué pasa. ¿Sí? Porque no es sano para la vejiga, porque estamos aumentando la distensión, la distendemos a la vejiga, eso después nos trae dolor. Muchas veces pasa cuando uno está con ganas de hacer pis a la noche y no te querés levantar por el frío, hasta que no te recontra duele la panza, no te levantás, ¿no? Es algo común eso. Bueno, entonces el cuerpo después obviamente que se inflama, lo estamos dañando indirectamente. Por lo tanto, esto es como la base, ¿sí? Fundamental. Después, por el otro lado, o sea, nosotros tenemos en nuestra información biológica este tema del territorio, que ahora vamos a ver cuando veamos la decodificación, el significado claramente del territorio en todo este tipo de patologías. Y por el otro lado, tanto la vejiga como el intestino, ¿se acuerdan ustedes que les expliqué que el intestino tiene un montón de neuronas, es un cerebro más? Bueno, la vejiga no está muy estudiado todavía este tema, pero se entiende que embriológicamente, o sea, cuando nosotros estamos en el útero, ¿sí? Y somos un embrión, ¿ok? Somos una célula y se empieza a formar, a desarrollar las múltiples células, ¿sí? Hasta que se va formando el embrioncito. Acá está todo el sistema intestinal, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Es como que hace todo un caminito en ese pequeño embrión que después se va desarrollando el resto de los órganos y parece que
el sistema nervioso que está en el intestino y en la parte del sistema nervioso entérico coincide con una zona de la parte de la vejiga también. Por lo tanto, la vejiga parece que también tiene neuronas, ¿sí? Más allá de que hay personas que producto de lesión medular, por ejemplo, un accidente de tránsito que quedaron con una cuadriplegia, o sea, no movilizan la parte inferior del cuerpo, los miembros superiores ni inferiores, o paraplegia, y eso los afecta, esa persona no tiene sensibilidad al orinar. Entonces esa persona después recibe un tratamiento que son catéteres que se le va colocando para evacuar la orina, ¿no? Pero se está estudiando de que hay también células neuronales. Eso en unos años yo creo que se va a saber un poquito más. Y esta vejiga recibe inervación de todos lados, de este sistema nervioso somático, del sistema nervioso autónomo, que era el simpático y el parasimpático, que lo hablamos cuando hablamos ansiedad y en otros vivos, lo he explicado un montón de veces, que ante situaciones de estrés responde de una manera y cuando me relajo responde de otra. ¿Sí? Yo, si estoy en una situación de estrés, de preocupación, estoy alerta, entonces no me puedo mover o tengo que salir corriendo. En ese momento no puedo ir a orinar. Pero en cuanto empiezo a generar más tranquilidad, relajo esfínteres, ¿sí? Obviamente que a veces del miedo esto puede sí suceder, que el miedo es tan fuerte que la persona se orina encima, que esto ahora lo vamos a ver, que se ve mucho en niños que no contienen esfínteres cuando deberían contener. Entonces, esto también es algo que hay que tenerlo en cuenta porque otro órgano más que se está estudiando, que la neurociencia está estudiando, evaluando su funcionalidad, ¿sí? Vamos a ver un poco en sí el significado de las infecciones, de la cistitis primero. La cistitis es el proceso inflamatorio de la vejiga. Una inflamación no siempre es infección. Este es el problema que tenemos todos con el tema de la automedicación, ¿no? Me duele la garganta, pum, amoxicilina. Me duele al orinar, tuc, ciprofloxacina. Ya me tomo, ya como lo conozco el remedio, ya me lo tomo. Yo solo, no voy al médico, no consulto, no hago nada, me medico. Y como sabemos todos, a la larga, ese remedio después no te va a funcionar, vas a ser resistente a ese remedio, a esa medicación, porque el medicamento va generando resistencia. Esas bacterias que se contactan con ese medicamento, a la larga son más fuertes, entonces no te va a servir para nada. Por eso hay gente incluso que después con el tiempo de tanto antibiótico que tomaron, resultan ser alérgicos a algunos remedios. Ya hay un rechazo directamente a la medicación. Entonces, punto número 1, inflamación. Me duele, me arde al orinar. Bueno, ¿es este signo solo que tengo, este síntoma solo? ¿O me aparece algún signo? Los signos son lo que yo más que nada veo visibles, los síntomas lo que siento. Entonces, orino y cuando me limpio con el papel, ¿hay sangre? ¿Hay una gotita rosada? ¿Hay una gotita roja? ¿Qué hay? ¿Hay flujo en el caso de las mujeres? Porque eso también hay que consultar, porque eso es un diagnóstico diferencial. Cistitis es una cosa, flujo es otra. Son dos cosas distintas, ¿sí? En el hombre, ¿hay alguna secreción del pene? ¿Hay otra cosa? Porque eso ya sería otro tema. No tiene nada que ver con la vejiga en sí. Puede venir algo de las glándulas seminales, de la próstata, de lo que sea, que puede ser una infección de transmisión sexual, otra cosa. Entonces, observar, ¿qué me pasa? ¿Desde cuándo me está sucediendo esto? ¿Me levanté y me levanté así? ¿O venía y no le daba importancia al síntoma y ahora cada vez me duele más? Bueno, primero lo aconsejable es hidratarse, porque a veces incluso cuando uno hace orina de color oscuro, medio así anaranjado, fuerte, o con olor fuerte,
tenemos que evaluar desde lo médico, ahora después vamos a ver lo de la biología, desde lo médico entender de que, y tal vez estoy deshidratada o deshidratado, no estoy tomando lo suficientemente líquido, estoy comiendo mal. Recordemos que la alimentación es clave, porque si tengo una alimentación muy ácida, de alimentos refinados, y la orina seguramente no va a ser una orina no ácida, va a ser muy ácida y muchas veces si es alcalina puede ser porque haya hongos también, que son, ¿cómo se llama? Hongos, partículas extrañas vivas que invaden y que generan mal olor, que generan picazón, que pueden generar dolor también. Entonces ahí hay que observar. Para esto, si yo siento que tomé líquido, me hidraté o vuelvo a hacer pis, me sigue molestando, lo ideal es tomar algún antiinflamatorio, algún ibuprofeno, por ejemplo, que desinflame. Si este síntoma no mejora, obviamente que me tengo que acercar a un consultorio, a una guardia, para evaluar con el médico a ver qué me opina. Muchas veces los médicos, nosotros medicamos empíricamente. ¿Qué significa? Para no estar pidiendo una orina que puede tardar a veces una semana, porque los sedimentos de orina se hacen en el momento, pero eso es por guardia, vía guardia. Sedimento de orina es un término que es el momento, cuando vos entras por la guardia. Pero si vos vas por otro tipo de consultorio, que es no es una guardia hospital o de clínica, no, esos estudios no los tenemos de manera accesible. Entonces, de manera empírica decimos, bueno, tomad un antibiótico, con un día, supuestamente tomando un día de un antibiótico indicado por el médico, se elimina la infección urinaria. Esto está probado científicamente. A veces se indica 3 días, otras 5. Más de eso no tendría que ser la indicación porque no está visto que modifique nada. O sea, el germen tiene una rápida sensibilidad, entonces enseguida se actúa, cosa que no, con otras enfermedades tardan 72 horas en actuar un antibiótico. Según la patología previa de la persona, si la persona, por ejemplo, es una persona mayor, si es una persona que tuvo muchas infecciones a repetición urinarias constatadas con laboratorios, con análisis, o si tiene otras enfermedades concomitantes como diabetes, ¿sí? Por ejemplo, o tiene, por ejemplo, aumento de la próstata o alguna otra cosa que pueda afectar, muchas veces preferimos hacer tratamientos de más tiempo, sí, por un tema de evitar la resistencia o la pielonefritis, que es cuando la bacteria se asciende hacia la parte renal, que ahí sería donde está la complicación. Por lo general se asocia con fiebre, dolor de espalda alto, ¿sí? Bueno, puede haber también secreción de orina con pus, bueno, puede aparecer otras cosas. Entonces, en los casos sobre todo de los hombres, como en los hombres es rara la infección urinaria, no es común, no es algo normal. En las mujeres es algo más frecuente porque nosotros tenemos ubicados, si nosotros imaginamos, esperen que les voy a hacer un dibujito, a ver si ahí se ve. Esta sería los labios menores, hagamos de cuenta los labios mayores, acá tenemos el puntito de la uretra, acá tenemos el agujero de la vagina y acá tenemos acá atrás, perdón, más atrás, el ano, ¿no? Sí, acá está el clítoris, acá adelante, ¿ok? Entonces, nosotras tenemos, las mujeres, un tracto corto entre la uretra, la vagina y el ano. Obviamente, este trayecto cortito es el que genera, se me colgó ahí el video, no sé si se ve, si no, estoy siempre con este tema del video, cada 2 por 3 se me cuelga. Bueno, es el que genera, espérenme un segunditos, que voy a reactivar a ver el video. Es el que genera este tema del tracto, la predisposición para una mayor frecuencia de contaminación urinaria. ¿Qué quiere decir? Que nosotros
si ustedes ven los gérmenes comunes que están ahí en la orina, cuando le hacen el urocultivo a una persona, esos gérmenes son generalmente, la más gran mayoría, la Escherichia coli, por ejemplo, que tienen que ver con a ver, ahí estamos, a ver si ahí estoy. La infección urinaria relacionada a gérmenes comunes. A ver, ahí estamos. Bueno. A gérmenes comunes de la materia fecal. Bueno, entonces, uretra, vagina, ano. El trayecto en la mujer, como es corto, de conexión, estos gérmenes que están en la zona anal son los que nos contaminan la vía urinaria. ¿Cómo se contamina esto? Bueno, uno de los factores fundamentales es la constipación. Entonces, la constipación realmente es un problema, como lo hablé la otra vez, que hay que solucionarlo, porque nos trae múltiples consecuencias, y una puede ser esa. ¿Qué sucede con la constipación? Por lo general hay micropartículas, cuando la persona queda con la polla rectal llena de materia fecal. Esto puede generar micropartículas donde son obviamente es microscópico, esto no lo vamos a ver, ni se percibe, no se ve tampoco en la ropa interior, pero esto puede ser estas bacterias, que es la famosa Escherichia coli, que después coloniza, se mete en la vejiga, en la uretra, y en la vejiga, si nosotros tenemos acá, esto sería la vejiga, la uretra, que es el conductito, los uréteres y los riñones en ambos lados, ¿sí? Esto es así también como para que ustedes entiendan el ascenso después cuando los gérmenes suben como hacia atrás, ¿sí? Todo esto obviamente son teorías que desde la medicina nosotros aprendimos y que en algún momento tal vez se caigan y se encuentre otro modo de contagio de infecciones urinarias que no tengan nada que ver incluso con la transmisión sexual, obviamente. Las infecciones urinarias, para la gente que a veces me preguntan en la consulta, ¿esto me lo pude haber contagiado en la relación sexual? En realidad no es que el hombre te va, o la pareja, si tenés una pareja homosexual, te va a contagiar este Escherichia coli. Lo que pasa es que muchas veces por el roce en la relación sexual, esto es más fácil, porque si nosotros tuvimos simplemente un roce, no hace falta ni siquiera tener relación anal y vaginal para tener este contagio. Es el roce del cuerpo permite que los gérmenes se puedan ir hacia adelante. Yo lo que le recomiendo a las mujeres, a los hombres también, si tuvieron infecciones urinarias o es un problema para ellos, que hagan pis después de una relación sexual, más allá de la higiene. O sea, hacer pis sería buenísimo porque vos ahí barres todos los gérmenes con ese chorrito de pis orinando. Así que es algo, se podría decir, sano y aparte higiénico. Así que no estaría de más incorporar un hábito, digamos, de este tipo, sobre todo para aquellos que padecen este problema. Como sabemos, nada es para todos, ni todo es para todo el mundo. O sea, esto tiene que ver con la particularidad de cada persona, con el cuerpo de cada persona, con las características físicas, con la alimentación. Hay un montón de factores que tienen que ver desde la individualidad. Por lo tanto, tenemos que cuando hacemos la consulta, el médico te tiene que ver desde la individualidad, más allá de que haya protocolos de infecciones, de tratamientos y demás. Bueno, entonces, la cistitis muchas veces, esta inflamación de la vejiga, se inflama acá, muchas veces no es infección urinaria, Entonces, tomar antibióticos a veces no es la solución. Sí, algún antiinflamatorio, incluso a veces se pueden dar algún tipo de cremitas con corticoides locales, pero bueno, depende de cada caso. Desde la decodificación, el tema de la cistitis tiene que ver que en el caso del hombre no puede marcar territorio. Hay algo en su sensación de hombre varonil de que no
no puede marcar territorio en ese espacio donde vive. Puede ser que tal vez este hombre, no sé, se fue a vivir a la casa de su pareja y no se siente cómodo porque la mujer maneja todo lo que está dentro del hogar y él no se puede sentir parte de ese territorio. Esa puede ser una. En el caso de la mujer siente que no puede organizar el territorio, ¿sí? Y el hombre, perdón que también lo voy a aclarar, tiene que ver también con el territorio hacia afuera, más que nada de la casa, y la mujer hacia adentro también de la casa. O sea, la mujer siempre es el nido. Acuérdense que la hembra representa el nido y el macho es la protección de los peligros de la afuera, o sea, de la cueva para afuera o del nido para afuera y de la hembra para adentro, ¿sí? Eh, pero en ambos casos se puede relacionar con un fastidio, sobre todo con el sexo opuesto, o sea, con la pareja. Hay una sensación de fastidio contra esta pareja, hay una tendencia a culpar al otro, culpo al otro de mi infelicidad, culpo al otro de que, no sé, no puedo ser libre, hacer lo que quiero, no sé, tengo una pareja posesiva que no me deja salir con mis amigos, no me deja ir a jugar al fútbol, o me hace escándalos si me fui a tomar una cerveza con un amigo. Bueno, esto por un lado. En el caso de la mujer, recuerden que todo en el adentro. Entonces, tal vez una posesión, celoso, también un hombre que no la deja de controlar, de seguir, ¿sí? Entonces, en realidad, nosotros siempre terminamos culpando al otro. Cuando acordémonos que todo esto se trata de nosotros, se trata de uno mismo. Entonces, acá hay que trabajar hacia adentro, no podemos señalar al otro. Si el otro, por algún aspecto, a mí me fastidia, yo tengo que trabajar en mí. Este fastidio de esta persona que no me permite mi libertad, o pongo límites, o me planto, o empiezo a trabajar en mí, o defino que esta relación no es para mí. Le tenemos miedo a los finales, le tenemos miedo a poner límites. Recordemos que todo esto lo aprendimos cuando éramos niños, ¿no? O sea, no es casual. ¿Sí? Entonces también hay que mirar para atrás. ¿Cómo fue la historia de mis padres? ¿Qué tipo de vínculos tuvieron ellos? ¿Por qué ellos, mi mamá estaba todo el tiempo en la casa, ama de casa, y la veías infeliz, sometida? Bueno, entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, tiene que ver con la frustración ante muchas situaciones emocionales. Hay como un ardor, un fuego interno por haberme escuchado a mis emociones, no haber prestado atención a lo que me pasaba. Entonces me siento con mi fuego interno, con este ardor, con esta bronca, con esta ira también, y encima me doy cuenta de que el otro no se da cuenta de mi bronca, y esto más bronca me da, entonces más ardor tengo. Es como un círculo vicioso. Me siento enojada porque hay un otro que no me presta atención y más bronca tengo yo que el otro no se da cuenta de mi bronca, ¿sí? Entonces es como que esta ira interna genera más ardor. Y por el otro lado tiene que ver con esto de esperar demasiado de los demás, ¿no? Espero que el otro se dé cuenta, espero que el otro cambie, espero que el otro, no sé, me acompañe en esto que quiero. Es difícil, claramente es difícil, porque cuando en la pareja hay una persona que es más activa, más compañera, es más cariñosa y la otra no, y en algún momento, salvo que uno sea muy altruista, así de decir que soy feliz y le doy alegría a todo el mundo, doy, sin pedir nada a cambio y que estoy convencida o convencido realmente de eso, a la larga todos tenemos como esa carencia de, ¿y el otro cuándo me va a dar algo a mí? Seguramente el otro nos está dando cosas, pero no de la manera que nosotros quisiéramos. Entonces ahí está el quiebre, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué pasa también? Esto tiene que ver un poco con el tema sexual, porque si yo estoy molesta porque tengo una infección urinaria, me arde, cuando hago pis estoy irritada, me siento mal y no voy a querer estar con nadie. Entonces me alejo más de esa relación. Es como poner una separación a eso.
¿sí? O sea, no soy capaz de decirle al otro, plantearle al otro lo que me pasa, pero mi cuerpo me dice, bueno, no podés estar con el otro porque no te sentís acompañada, entonces preferible que te arda al orinar y que estés incómoda vos antes que incomodar esta estructura que se armó y generar alguna situación de pensamiento, de planteamiento de algo. Por lo tanto, hay que avanzar en la responsabilidad de uno, hacerse cargo de lo que nos pasa, de nuestras emociones, de lo que queremos, ¿sí? Entender que cada vez que me arda, cada vez que sienta infección urinaria o cistitis, tengo que pensar que estoy otra vez cayendo en la trampa de acusar al otro de mi propia frustración. Tengo que salir de ahí, me tengo que correr de ese lugar. El otro solamente me está mostrando lo que yo tengo que trabajar en mí, ¿sí? Y tengo que aprender a amar sin esperar nada a cambio. Es re difícil esto. Esto es lo más difícil de todo. Si en ese amor que yo doy y en esa espera de nada a cambio veo realmente que no hay un ida y vuelta en lo que yo quiero y a mí me hace bien, entonces tal vez me lo tengo que plantear, es decir, esta es la relación que quiero tener. Porque uno puede ser dadivoso, pero no puede ser un kamikaze, porque si realmente no se siente estable, entonces voy a seguir sufriendo físicamente producto de que hay algo en el afuera que no me hace bien, me tengo que conectar para adentro. Entonces me quedo conmigo misma, me miro, me observo, me tomo un tiempo de reflexión y veo qué quiero, qué es lo que busco, qué es lo que me hace bien, ¿sí? En lugar de autodestruirme en este sentido, con este ardor que cada tanto aparece. Porque hay personas que cada tanto tienen este ardor y lo vuelven a tener y lo vuelven a tener y lo vuelven a tener y toman un remedio, se automedican y eso no se termina más. Entonces, la vejiga es clave en este tema del marcaje del territorio. Incluso cuando esta orina, como les conté en un momento, es muy sucia, es como muy oscura y con mucho olor, es como que estoy marcando que realmente hay algo sucio que ya no tolero, como que estoy despidiendo algo sucio en mi vida, ¿sí? Algo que no me hace bien. Entonces, prestémosle atención también a eso. Después, por el otro lado, el tema, esto es algo muy interesante que también encontré, que se los comento, cuando estamos con tensiones psicológicas, como que estamos muy estresados, con algo tensiones, de preocupaciones, de necesitar resolver cosas, muy estresados, muchas veces tenemos que hacer pis todo el tiempo, como vaciar la vejiga, vaciar la tensión. Simbólicamente necesito vaciar, vaciar, vaciar por algo tensional. Muchas veces sucede cuando uno se está por ir, no sé, de vacaciones o emprender un viaje, algo, y tenés que ir al baño varias veces porque el estrés de esto nuevo, que tal vez ir a un lugar desconocido, bueno, hay que vaciar esa vejiga para ir más sueltos, más relajados, ¿sí? Eh, bueno, hay una enfermedad que me pareció muy interesante también traerla acá, que se llama síndrome de la vejiga dolorosa o cistitis intersticial. Esta enfermedad tiene que ver con la inflamación crónica. Unas personas que, como les dije, todo el tiempo recaen en estos procesos de inflamación, que se caracteriza por poliarquía, que es dolor pélvico, toda la parte baja, y también por urgencia urinaria, tener como que salís corriendo porque te haces pis, ¿sí? En este caso se hicieron investigaciones en estas personas porque los análisis de orina nunca daban infección, o sea, no había gérmenes en orina en los urocultivos. Y que cada 2 por 3 volvían a tener esto, o sea, una repetición, se hacía crónico, ¿sí? Este cuadro. Incluso lo que observaron en estudios de investigación, mientras citoscopías, que es un aparatito que se coloca dentro de la vejiga para ver como una camarita,
En algunos casos sí presentaban como lesiones de úlcera, otros procesos de inflamación, pero en la gran mayoría de estas personas que realmente padecen dolores muy fuertes, no presentaban nada en esos estudios de resultados, incluso de biopsias, porque es más, se los biopsiaba por miedo a que tengan un cáncer de vejiga o alguna otra enfermedad o de transmisión sexual. Había que hacer como un diagnóstico de diferencial con otras enfermedades como inflamación de la próstata, porque el dolor era muy grande, ¿sí? Pero no tenían nada físicamente hablando. Entonces es el gran misterio de esta enfermedad. ¿Qué sucede? Estas personas lo que fueron observando, se hizo un estudio en Estados Unidos de 400 y pico de pacientes, de los cuales vieron que más del 40%, o sea, casi la mitad de estas personas, sí, como dato de importancia, refirió algún tipo de abuso. El 92% de un total de 464 pacientes. El 92% de este grupo, de este subgrupo, que refiere que haber tenido algún abuso, dijo que sí, tuvo un tipo de abuso emocional. Un 78% algún tipo de abuso físico, 68% abuso sexual y un 49% refirió violencia doméstica. ¿Sí? Entonces, esto es clave. Esto es clave porque nosotros recordemos que tenemos bloqueos emocionales todo el tiempo, de vivencias, sobre todo que hemos tenido en nuestra infancia. Entonces, si yo he vivido en mi infancia una manifestación de violencia de género doméstica de mi papá contra mi mamá, y de grande me encuentro en una relación donde mi pareja, no sé, me controla el dinero o me violenta psicológicamente o me insulta, y tal vez yo empiezo a tener este tipo de síndrome que es de dolor persistente, dolor bajo, del abdomen bajo, como si fuese una infección urinaria, y no tengo nada, pero cada 2 por 3 recaigo en la guardia, vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo, porque esto me retrae a mi historia pasada, a mi historia de infancia. Y mi cuerpo en realidad se está defendiendo, porque me dice, es mejor que te duela antes que tener relaciones o acostarte en la misma cama con este depredador. ¿Sí? Esto es biología. Los depredadores son los que nos vienen a invadir el territorio. La vejiga con la orina tiene que ver territorio. Si yo me siento invadida en mi propia casa, por ejemplo, con mi suegra, yo vivo en la casa con mi suegra y mi suegra me maltrata y ella es la que domina, la que se pone a dominar toda la situación del hogar, incluso se mete en la educación de mis hijos, me denigra, me basurea, me deja de lado y probablemente tenga un problema de dolor al orinar, ¿sí? Y que tal vez esto que mi suegra hoy me está manifestando era la forma en que mi papá trató a mi mamá toda la vida. Y hoy yo lo vivo con ella, porque mi marido tal vez es sumiso, no se mete o lo que sea, y no me protege. ¿Ok? Entonces, este síndrome de vejiga dolorosa se asocia encima a patologías que tienen que ver mucho con lo emocional. Por ejemplo, colon irritable, que lo hablamos la vez pasada, lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, migrañas, asma, fibromialgia, síndrome de la fatiga crónica, que estás todo el tiempo cansado, patologías de la región vulvar, ¿sí? Y la incontinencia. Entonces, no viene a veces solito, a veces viene acompañado de todo este convito. ¿Y qué pasa? Y bueno, es una persona que evidentemente tiene grandes mochilas que soltar, grandes mochilas que tratar en sí. Tiene que tomar conciencia, se tiene que dar cuenta de que las cuestiones vividas tal vez en la infancia o que vengan del árbol no son mías. Yo ya ahora como adulta elijo mi presente que quiero. Cuando fui niña fui víctima de estas situaciones, pero ahora ya soy
la propia dueña de mi vida, la que elijo. ¿Sí? Entonces hay que activar ahí, desde este lugar, la toma de conciencia y pasar a la acción. Porque acá, con darnos cuenta solo de dónde viene el problema, no hacemos nada. Muchas personas que hacen la terapia me dicen, ay, que mañana me curo. No, no te curás, vos tenés que pasar a la acción. Tenés 60 días de trabajo en vos, mínimos. En realidad es toda tu vida de aquí adelante, pero bueno, es como son los primeros 60 días como un motorcito de activación para que tu cerebro empiece a generar las nuevas conexiones neuronales. Bueno, eso por el otro lado, entonces, con el tema de esta enfermedad, que también acá manifiestan que una de las posibles causas puede ser que estén hipersensibles estas neuronas que están en la vejiga que les nombré. Acá entonces aparece también esta información de esas neuronas tan importantes. Por el otro lado, a ver, espérenme que yo me voy orientando con la guía esta. Bueno, cuando los niños son chiquitos, obviamente en el caso de las nenas hay que enseñarles a limpiarse la cola, siempre es de adelante hacia atrás. Todas estas cuestiones son importantes para la higiene. Claramente todo tiene un sentido, o sea, si yo me limpio la cola como quiero, no pasa nada y no me enfermo nunca, bueno, evidentemente esta información científica no es tan así, porque hay gente que nunca o se mal higieniza y no tiene nada que ver. Pero bueno, nosotros tenemos como un entendimiento de que, como les expliqué, para que esto no se conecte, si yo limpio de atrás para adelante, arrastro la materia fecal, ¿sí? Entonces hay que enseñarle a las nenas al revés. Esto es importante como enseñanza. Obviamente que si hay temas de constipación, resolver todo lo que es la alimentación para mejorar esto, ¿sí? La constipación. Y por el otro lado, muchas veces aparece el tema de las incontinencias, que ahora voy a hablar también de eso. Tema importante, la higiene, que esto se lo digo a todas las mujeres que también tienen flujo, que en otro momento hablaremos de eso. No hay que hacer uso excesivo del bidet. El bidet, la verdad, la mayoría de los países del mundo no tiene bidet. O sea, creo que somos los únicos, no sé si Uruguay también, la verdad no sé, pero nosotros, el bidet no, es un objeto de higiene que para la mujer no es recomendable, porque nosotros tenemos toda la flora bacteriana protectora en esa región y no tenemos que estar lavándola, sacándola, porque si yo me estoy lavando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, lo que estoy generando es barriendo esa flora protectora y no es positivo. Así que evitar bidet y evitar los protectores diarios en las mujeres, se los digo siempre. Es comercialmente, es un negocio genial para los que inventaron el protector diario y se llenaron los bolsillos, pero no sirve para nada, porque lo único que me genera es humedad, hongos y me trae más problemas, ¿sí? No tenemos que tener olor a rosas. El olor es el olor que tenemos que tener y es nuestro olor. Hay que higienizarse con la frecuencia correspondiente cuando nos bañamos. Punto. No podemos pretender que tengamos perfume, porque no, estamos alterando nuestra pH, nuestra flora, y la verdad que no es sano, para nada. Así que traten de no hacer uso de eso, sobre todo que es un hábito que empieza en la adolescencia. No, ¿ok? Hoy también con el tema de la menstruación está en la copita. Traten de animarse a ese tipo de cosas, que son mucho más higiénicas que las demás. Con respecto para los adultos mayores, las sondas, las personas que tienen un familiar que tiene colocada una sonda vesical, la sonda depende si es de látex o de silicona, se cambia cada 15 días, por lo general la de látex, sino una vez por mes o cada 2 meses el tipo de silicona, se tiene que hacer un cambio. Las bolsas no hay que tirarlas en el piso, colectoras de orina, hay que tenerlas colgaditas y lo ideal es que cada 15 días también cambiarlas, ¿sí? Y bueno, los que se hacen cateterización, que son las personas que tienen patologías como esclerosis múltiple, bueno, paraplegias, les dije, que no pueden movilizar, bueno, esos tienen una frecuencia que todo el catéter tiene que ser un catéter distinto, no pueden usar siempre el mismo catéter. Así que esto como para tener acá como datos importantes si ustedes están al cuidado de alguien con estas características para que no generarles infecciones urinarias a estas personas.
Importancia, el tema de incontinencia de orina. Desde el simbolismo, la incontinencia de orina, que se ve muchas veces en las mujeres, puede ser que después del parto empiece a haber como una especie de prolapso, que eso es normal también, y que con la tos o con el esfuerzo las mujeres nos hacemos pis. Bueno, es común el tema de esta incontinencia. Hay que trabajar la pared pelviana con ejercicios que se llaman de Kegel, que es para mejorar esa musculatura de la pelvis y estabilizar esa pared y que no se baje, ¿sí? Como para no presionar la uretra y estimular el reflejo del pis, digamos. Porque si no estamos todo el tiempo con sensación, a veces de urgencia miccional incluso. Estos ejercicios son fáciles, los pueden encontrar en cualquier lado, lo pueden consultar con el médico. Pero la incontinencia tiene que ver con la dificultad de contener emociones. ¿Qué quiere decir esto? Ya me contuve todas las emociones en mi vida y ya estoy harta de contener emociones, pero no soy capaz de hablar. Entonces me hago pis. Se caen gotas de pis. No soy capaz de decir que estoy enojada, no soy capaz de decir que estoy frustrada, insegura, fastidiosa, nerviosa. No. Me trago, me sigo tragando, sigo con mi personalidad de querer que todos los demás estén bárbaros y yo última, ¿no? Entonces me empiezo a hacer pis. Que esto es muy común en las mujeres cuanto más grandes son, que tal vez se tienen que encargar de los nietos, que tienen que, no sé, resolver problemas de enfermedad. Cuidan a sus nietos y también tienen a la mamá viejita, entonces corren de un lado al otro y capaz que están con un enojo terrible, acuérdense también este tema, contención de las broncas. Entonces, este goteo de orina, esta incontinencia, es la que es desborde, me desbordé emocionalmente. Así que hay que trabajar desde uno mismo con sentimientos de afrontar los miedos también que tenemos con el afuera, los miedos de hablar, de sacarse de adentro, de adentro estas tensiones, estas cosas que tenemos acá cerradas, ¿no? Y abrirse hacia el amor. El amor es todo en esta vida. Somos amor, damos amor, recibimos amor y verlo y poder decir no, porque los límites son amor los límites, ¿sí? Y por el otro lado, esto también es importantísimo en el tema de incontinencia en los niños, la famosa incontinencia que se da después de los 5 o 6 años, que se llama enuresis. Cuando un niño que tiene que ya contener esfínteres no lo logra, ¿sí? No lo logra, no puede, se orina a la noche, la mayoría se orina de noche. Sobre todo, esto sucede muchas veces en los varones, pero también en las niñas, y las niñas tal vez hay un 10% de estos casos que son de día también, que tienen incontinencia, que se hacen pis tal vez en el jardín, que tal vez se da más en las mujeres. Acá hay un tema muy importante de miedo, hay un conflicto de miedo, más separación y territorio, ¿sí? Miedo, separación y territorio. Se asocia todo esto. Entonces se ve, por ejemplo, en los niños donde los papás se acaban de separar y el papá se fue y el nene siente que se le fue un protector, alguien que lo protegía. Y tal vez este papá se va y no le explica a este niño la situación nueva, no lo tranquiliza, se va y bueno, sí, lo vuelve a ver, pero no hay mucha explicación. Y este niño siente esta desprotección, este miedo, este conflicto de separación. Entonces empieza a hacerse pis por este tema del marcaje de territorio, de reorganizar este territorio, es como reorganizarlo, porque ahora hay un integrante menos en la familia, por ejemplo. ¿Sí? Muchas veces también tiene que ver con estos niños que van de casa en casa, de casa en casa. Un día, no sé, lo cuida la tía, otro día lo cuida la amiga, otro día va a la casa del papá, otro día va a la casa de la madre. Un despelote, no sabe cuál es su casa. Un chico que no sabe cuál es su territorio.
Entonces empieza a tener este tema de incontinencia o no logra contener nunca esfínter. Es un niño que ya tiene 4 o 5 años, todavía no contiene esfínteres. No logra, porque no. ¿Cuál es mi territorio? ¿Cuál es mi casa? Entonces se orina en todos lados, marcando territorio, porque no sabe cuál es su casa. ¿Sí? Y por el otro lado, también tiene que ver con un miedo a la autoridad. Hay a veces relaciones con el progenitor, sobre todo el padre, donde este padre es demasiado exigente y este niño no cumple las expectativas de este padre. Tal vez el papá le exige demasiadas cosas, no sé, que aprenda a andar en bicicleta mañana, que no sé, hay cosas, que juegue bien al fútbol, que a veces son cosas de los hombres que se obsesionan con los niños, dale, 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 los presionan ahí. ¿No entendés que está jugando, que es un juego? No. Quieren que sea Messi a los 4 años y eso genera una inseguridad en este niño. Acuérdense que acá hay conflicto de miedo sobre todo, ¿sí? Entonces, este niño también empieza a padecer esto. Y como les dije, cuando hay separación, el niño marca territorio un poco como decir, organícense, reorganicen mi territorio, pues no sé dónde estoy parado, pero otras veces, que esto es lo más conflictivo y donde más hay que estar atentos, esto lo remarco porque hay que estar atentos a las madres, sobre todo se los planteo, cuando un niño que venía teniendo esfínteres y de golpe, o sea, un año bárbaro, iba al baño, perfecto, no tenía ningún tipo de incontinencia, ni urinaria, ni fecal, ni nada, de golpe se empieza a hacer pis en la cama, hay que ver y sospechar abuso sexual. Puede ser abuso sexual con penetración, manoseo, no importa. Hay un tipo de abuso. Acuérdense este estudio que constata que un porcentaje de estas personas que sienten dolores pelvianos, vejiga, de adultos, fueron abusados de niños en algún aspecto de su vida. Entonces, son niños que hacen pis y que vos decís, qué olor, qué fuerte este pis que hiciste, que tenés que le sacar colchón, sábana, ventilar todo, porque un olor terrible. Este olor es para rechazar a esta persona que abusa, para ahuyentarlo, echarlo, que muchas veces está en la casa. Puede ser el mismo padre, un tío, un hermano mayor, ¿ok? El abuelo, no sé. Hay mujeres que abusan también sexualmente, pero son los menos los casos. Hay que estar atentos también, obviamente, porque hay de todo. Hay de todo, de todo. Este tema lo voy a plantear en algún momento. Lo quisiera ampliar porque realmente cada vez que hago terapias, y yo la estadística creo que de cada 3 personas, una tuvo un tipo de abuso. Es muy alto el índice. Y nosotros lo bloqueamos para sobrevivir. Entonces, sale el recuerdo en la terapia, justamente. Se moviliza todo, todo, toda una información terrible de situaciones que no podemos creer cómo ese chico o esa niña vivió esa situación, cómo la mamá o el padre no vieron eso, no lo pudieron ver. Incluso a veces sucede ahí, al lado. El padre está ahí adelante y el hijo ahí atrás siendo abusado por otra persona, un tío, otra cosa. Así que bueno, otra cosa por no decir persona, se entiende. Que estas personas, lamentablemente, que son abusadoras, tienen una historia también. Son víctimas. Pero bueno, son adultos que eligen por un beneficio para ellos, porque esto no lo hacen por maldad, esto quiero que también lo entendamos porque es difícil cuando uno vivencia violencia, vivencia una violación, vivencia un abuso, vivencia un maltrato de algún tipo, cree que la otra persona eso lo hace por una cosa de maldad. No, todo tiene un beneficio. Esa persona tiene un beneficio con lo que está haciendo en su psiquis. En algún sentido le hace bien a esa persona hacer eso. Que después, bueno, un psiquiatra lo indagará y verá desde qué lugar esta persona se reconforta lastimando a otro, ¿no? Pero bueno, esto da para mucho, esto
seguramente lo voy a tener que armar un programa un poquito más amplio, tiene que ser con más seriedad porque tiene muchas connotaciones y hoy necesitamos más que nunca, como ya se habló de aborto, ¿no? A nivel nacional, que fue cuestionado, que sí, que no, que sí, que no, se habló del tema la elección de género, ¿no? De qué es lo que soy, cómo me siento. Hoy más que nunca hay que empezar a hablar de abusos de la infancia, porque estos temas no se están hablando. Y claramente son la consecuencia de lo que después somos de adultos, ¿sí? De nuestros miedos, de nuestras frustraciones, de nuestras relaciones tóxicas, de todo aquello que nos daña y nos sigue dañando una y otra vez. Porque nosotros seguimos avanzando, laburamos, nos casamos, tenemos hijos, nuestra vida sigue, pero con una mochila ahí eternamente dolorosa, que hay que trabajarla, hay que soltarla y hay que aprender a soltarla, ¿sí? Desde el perdón, desde el entendimiento, de la vivencia, que obviamente fue de un niño víctima, una niña víctima, a hoy un adulto que elige. Entonces, este tema de las infecciones urinarias, de la cistitis, de la vejiga, de las incontinencias, son claves, porque nosotros estamos todo el tiempo refiriendo nuestra biología cuando nos pasan este tipo de cosas. Entonces, si yo estoy con un problema de vejiga, de dolor, de cistitis crónica, ¿qué me pasa en mi territorio? ¿Qué problemas, qué conflictos hay de organización en el caso de la mujer para dentro de la casa, en el hombre hacia afuera, muchas veces de la casa, marcaje de territorio, ¿sí? A veces de pérdida de territorio, perdí mi casa y esto me lleva a una infección urinaria, ¿sí? De conflictos de separación para los niños, ¿sí? De maltratos, de miedos para los niños. El miedo es clave, de no soltar mis emociones para las incontinencias de los adultos. Tengo miles de emociones acumuladas, sobre todo negativas, y no me encargo de soltar esas emociones y tuc, tuc, tuc. Mi cuerpo me lo marca porque me hago pis encima, no llego al baño. Entonces, hay mucho por trabajar en esto. Les propongo que miren para adentro, que hagan una introspección, que se tomen su tiempo, busquen en su historia, busquen la historia de su familia también, qué historias hubo, qué pasó en esta familia que tengo. Vean los programas anteriores, que todo es una cadena. Yo trato de armar todo con un sentido de una cadena. Así que si no te viste los otros, arrancá desde el uno, te propongo, y te veas, en vez de verte una serie de Netflix, te pones a ver tranquilamente uno, otro, para entender cómo funciona tu cerebro, tu cuerpo y tu espíritu, porque nosotros principalmente somos un ser integral, somos un todo con nosotros y con el universo. Y gracias a eso funcionamos de una manera armoniosa, perfecta, maravillosa. Y el cuerpo es nuestro gran aliado y nos avisa y nos dice lo que nos pasa y nos enseña todo el tiempo a escucharnos. El que no quiere escuchar su cuerpo es porque no cree en sí mismo. Directamente cree que, no sé, ser una máquina, no sé, un robotito. Hay que poner un poquito de aceite, un remedio, tuc, y que se solucione si se tenga que solucionar. Entonces lo dejas a la buena de Dios o de quien sea, o del médico que te tocó para solucionar tu problema. No te haces cargo. Este es el cambio de paradigma. Hacete cargo, como dice Claudio. Hacete cargo. Toma conciencia que tenés un cuerpo maravilloso que te enseña y una mente sabia con una caja completa de información guardada ahí adentro y un espíritu que te guía y te conduce. Bueno, ya se me terminó el tiempo. Beso gigante, abrazo iluminado para todos y para todas, y nos veremos el miércoles que viene y los dejo con Eli, creo que está Eli ahora, así que cariños, 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 hasta el miércoles. Todas las dudas me escriben.